Deuteronomio es conocido como la primera ley. Antes de que los 5 primeros libros de Moisés fueran compilados, escúchenme bien, porque es la misma compilación que sucede en el Nuevo Testamento cuando toman los escritos que voy a nombrarlos así, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y cuando toman eso recopilan y se forma el canon del Nuevo Testamento, aunque podríamos decir que el Nuevo Testamento comienza en el libro de Hechos, porque lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan es un recuento de la vida de nuestro Señor. Entonces aquí les estaba diciendo, antes de que los 5 libros de Moisés fueran compilados para una obra completa, la evidencia de Deuteronomio, así como ya lo vamos a ver en Josué, en Reyes y en varios lugares, muestra que Deuteronomio es conocido por toda la Biblia como la ley o la Torá, que es muy importante que entendamos esto, porque es que cuando hablamos de Torá, venimos a recurrir a la palabra Pentateuco, que son los 5 libros de la Biblia. Pero la verdad, en el contexto hebreo, la Torá solo es llamada en Levítico. Levítico es la Torá. Ay, perdónenme, Deuteronomio, gracias, aquí me están corrigiendo. Deuteronomio es conocido como la Torá. Nosotros tenemos el nombre de Pentateuco por los 5 libros primeros de la Biblia. Ya vamos a mirar. Este libro de Deuteronomio está constituido como una serie de discursos de Moisés que se los entrega a los israelitas, recuerden que es la nueva generación, en Transjordania, poco antes de su muerte. Moisés quiso recordar una vez más a los israelitas los errores y las faltas del pasado para impedirles que las repitiesen. Vamos a mirar por un momento Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio. Vamos, voy a leerlo y sigan la lectura. Deuteronomio capítulo 1, verso 1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Parece que no está diciendo ahí nada, está nombrándome unas ciudades. Esta serie de discursos que Moisés va a tener acá, como les decía anteriormente, es para recordarles al pueblo que no vayan a cometer los errores que sus padres cometieron en el desierto, porque sus padres cometieron muchísimos errores y quedaron postrados en el desierto. Es la nueva generación la que va a entrar, por eso Él les va a dar la ley. Quiero que presten mucha atención a todo lo que estamos hablando, porque hay veces nos perdemos de la revelación gradual en la escritura en boca de Moisés para con el pueblo. Y ya vamos a mirar eso. Él no quiere que la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida cometa los mismos errores que los padres. Cada uno de estos nombres, los que acabamos de leer, recuerdan los principales errores del pueblo israelita. Si lo pasamos por alto, si lo leemos muy rápido, no lo vamos a entender. Dice, estas son las palabras. No pierda de vista, por eso este libro se llama así. Este libro se llama Devarim o estas son las palabras. En el hebreo Devarim significa Deuteronomio para nosotros en la transliteración del griego. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Sigue diciendo, en el Araba. Cada uno de estos nombres recuerda los principales errores del pueblo israelita. Cada nombre en el desierto, delante del Mar Rojo, ¿qué fue lo que sucedió? Hablan de cuando el pueblo quería regresar a Egipto. Por eso él solo da la referencia de la ciudad, pero cada persona ya debe saber qué es lo que sucedió ahí. Lo decíamos en la clase pasada. Si hablamos de Mara, ¿qué sucedió en Mara? Si hablamos de Elín, ¿qué sucedió en Elín? Entonces les decía, en el desierto y delante del Mar Rojo. ¿Me estoy comunicando? Porque cuando la Biblia está haciendo una referencia de algo, de una ciudad, es porque en esa ciudad ocurrió algo. Hablan de cuando el pueblo quería regresar a Egipto, en la planicie,
trae a la memoria el pecado del pueblo con las madianitas y las moabitas. Parán. ¿Qué sucedió en Parán? El informe de los 10 espías que hicieron retroceder al pueblo. ¿Qué más dice? Tofel y Labán. Son palabras que se asocian con el maná en relación en el cual pecaron. Eso lo vimos en las clases pasadas. Está otra ciudad como dice, entre Parán, Tofel, Labán. Ahora viene Hazerot y Dizahab. ¿Qué quiere decir esto? Hazerot recuerda la rebeldía de Coré y Dizahab el pecado del becerro de oro. Y para eso tenemos que entrar a estudiar, tenemos que analizar, tenemos que estar metidos, porque si no vienen a ser palabras y no entiendo por qué Moisés está hablando de esto. Pero esas palabras tienen un significado, les está recordando. En este simple versículo, solo en el versículo 1 de lo que estamos mirando, vemos encerrados algunos de los sucesos tremendos en la historia del primer pueblo hebreo en el desierto, sin que fuese necesario exponer los pecados, sino solo su referencia. A ver, pongámonos un ejemplo. ¿Qué sucedió en las ciudades de Sodoma y Gomorra? Cuando decimos Sodoma y Gomorra, la sola palabra de decir eso tiene que especificarme algo. ¿Y qué sucedió con esa ciudad? Si yo digo la mujer de Lot, ya en el estudio que venimos llevando podemos entender qué fue lo que sucedió. Egipto, qué representa. Y cada palabra, cuando vamos leyendo, por eso este libro se llama Las Palabras. Y vamos a poner mucho cuidado a las palabras. Los nombres, escúchenme en algo, porque lo hemos venido mirando desde el contexto hebreo, no tratando de utilizar cierta terminología para confundir, sino para que entendamos cuál es la composición del libro y qué fue lo que hicieron los que nos colocaron los libros así en ese orden. Los nombres de los libros en hebreo generalmente, los nombres de los libros, el encabezado del libro, generalmente se toma de las primeras iniciales. Los 4 libros anteriores son, decíamos que en hebreo Génesis es Bereshit. Y Bereshit significa al principio. ¿Cómo abren sus Biblias? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso se llama Bereshit. Bereshit significa al principio. Cuando decimos Génesis, entonces ya estamos hablando de orígenes. Por eso es importante entender la composición o por qué el libro lleva ese nombre. Bereshit significa al principio. El segundo es Éxodo, que es Shemot. ¿Y cómo comienza el libro de Éxodo? Con los nombres. Shemot significa nombres. Tercer libro, Vayikra, que cuando abre usted el libro dice, y llamó Jehová a Moisés. Y llamó, él llamó. El otro libro, Bamidbar, que significa en el desierto, que es el libro de Números. Y nuestro libro que estamos estudiando el día de hoy es Deuteronomio. Deuteronomio en el hebreo se conoce como Devarim. Y significa literalmente palabras, las palabras. De ahí viene la palabra Pentateuco. Penta significa 5 y teuco, rollo. La palabra Pentateuco, que son los 5 libros, conforme nos lo trasladaron a nosotros en el idioma griego. Alternamente, los libros se nombraron según su contenido. Por eso se le colocó el nombre de Génesis, porque es el origen, el gen de todo. El gen de la naturaleza, el gen del hombre, el gen de la familia, el gen del matrimonio, el gen de la adoración al Señor, el gen de las religiones, por eso se llama Génesis. Por eso les digo que alternamente los libros se nombraron según su contenido. Un ejemplo, el tercer libro, que es Vayikra, él llamó. A nosotros nos lo transliteraron como Levítico. Y lo conocemos como Levítico, y Levítico significa la ley de los sacerdotes. En el latín es donde se dice Levítico o sobre los levitas, ya que trata principalmente de los sacerdotes. A ver, voy a hacer un poquito más ordenado.
Génesis porque son los orígenes. Éxodo porque es la salida del pueblo. Lo relacionaron así. Levítico porque es donde están las leyes de los sacerdotes. Números es porque hacen un censo. Pero este es un pensamiento salido del pensamiento hebreo. No tiene nada en contra, pero sí tiene que ver. Ya que trata principalmente de los sacerdotes, levitas, su servicio, el tabernáculo, sus deberes y sus derechos. Ahora, Deuteronomio se le conoce como la ley o la Torá en el hebreo. Y es el código de leyes. Vamos a mirar por un momento Deuteronomio, capítulo 17, versículo. Este versículo nos va a ayudar para muchas cosas. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Por eso es que cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, leemos Josué, leemos Samuel, leemos Reyes, vamos leyendo por allá los Salmos y los profetas, cuando todos nombran la ley, no están nombrando los 5 libros. Cuando están nombrando la ley, están hablando de un solo libro. ¿De cuál libro? Deuteronomio, de Devarim. Cuando el rey creo que es Josías, bueno, hay un rey que encuentra el rollo de la ley. El rollo de la ley es el libro de Deuteronomio y es importante que lo llevemos en mente. Todo hombre que entraba a gobernar, que era de la tribu de Judá, que es de donde vienen los reyes, todo hombre que entraba al reinado tenía que hacer una copia obligado de todo el libro de Deuteronomio, de Devarim. Entonces, cada vez que se habla en las escrituras de la ley, estamos hablando de Deuteronomio. Por eso es que hay tanta confusión, porque cuando hablamos de toda la ley, comenzamos a encerrarnos en cosas y comidas, abluciones y muchas cosas que en el libro de Deuteronomio ya se han pasado. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Génesis, Éxodo, Levítico y Números fue ese caminar de la primaria para el pueblo. Ahora con Deuteronomio entraron a la secundaria. Ya es un avance de la ley, ya es lo que va a ser la esencia de la ley. Y vamos a ver ciertos apartes para ir corroborando esto. Les decía en el versículo 18, dice, cuando se siente el rey sobre el trono de su reino, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, de Deuteronomio, del original que está al cuidado de los sacerdotes levita. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley de Deuteronomio y estos estatutos para ponerlos por obra. Avancemos un poquito. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla. Recuerden que esto es solo un intro al libro de Deuteronomio. Deuteronomio difícilmente puede entenderse como una repetición de lo antes enseñado. No es así. Moisés va a recordar la trayectoria por donde pasaron, pero aquí van a ver unas leyes importantes para toda la vida de ahí en adelante. Tantas leyes que aparecen en Deuteronomio son nuevas y no tienen paralelo en otras partes de la ley. Por ejemplo, en Deuteronomio vamos a encontrar la ley para el rey, que es lo que estamos leyendo acá. ¿Usted dónde lo encuentra en los otros libros? No está. Está la ley de la mujer cautiva. Eso no está en ningún otro lado. Está en el libro de Deuteronomio y muchas otras leyes que no las encuentra en otro lado. Por eso cuando decíamos que Deuteronomio es la repetición de la ley, no es así. Es la consolidación, es la graduación, es el día de graduación en la ley, por lo que no puede interpretarse como una repetición de los otros libros. Como les decía, el término Torah
aunque muchas veces lo aplican a los 5 libros, Torah es Deuteronomio. Deuteronomio. Antes de acercarnos a Deuteronomio, conviene señalar 2 puntos. Primero, el significado más básico de la palabra Torah o ley es enseñanza o instrucción. Eso significa Torah. Por eso a veces utilizamos esa expresión, la Torah. ¿Qué significa la Torah? Enseñanza o instrucción, que es lo que conocemos nosotros como la ley. En ningún otro lugar del Pentateuco, fuera de Deuteronomio, el término Torah se refiere a un escrito legal extendido. Voy a avanzar un momentico. Versículo 5, miremos. Dice la palabra. Por eso les dije, mucho cuidado con las palabras. Y nosotros que somos gente de la Escritura, nosotros que somos hombres y mujeres que venimos siendo formados por el Señor, debemos de tener muchísimo cuidado con la Escritura y con las palabras como se interpretan. De la misma manera, cuando nosotros hablamos en el diario, en el común, debemos de tener mucho cuidado con las palabras que expresamos. Dice el versículo 5, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés, ¿qué? Declarar esta ley. Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, y ahí va a seguir el discurso de Moisés. Esta ley, que es Deuteronomio, es el conjunto de leyes que comienzan desde el capítulo 12, que lo vamos a estar mirando, y es el código deuteronómico. Es la ley de Deuteronomio. Dios dio a conocer todas las leyes de Deuteronomio a Moisés en Sinaí, pero fueron reveladas gradualmente. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Deuteronomio se diferencia, y vamos a mirarlo porque es que si no logramos entender el contexto, por eso es que hay personas que en el momento de entrar a analizar ciertas cosas, quiero explicarlo sin entrar a incomodar. Quieren aplicar ciertos apartes que eran de la primaria. Ejemplo, no vestirán ropa que tenga hilos de diferentes colores. Es un ejemplo. O no podrán... miremos esto. Miremos. Si tú ves en Deuteronomio capítulo 12. ¿Lo tienen? Amén. Y ahora busquen en sus Biblias, sin perder Deuteronomio, Levítico 17. Vamos a comparar como ejemplo. Hay muchísimos, solo quiero tomar uno para que vayamos analizando. Estos textos nos van a hablar sobre la permisividad de consumir carne fuera de un contexto. Mire lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12, versos 20 al 24 dice, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, porque van para una tierra, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste, podrás comer. Si estuvieres lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas, de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el limpio, ustedes ya saben a qué se refiere el animal inmundo y a cuál es el limpio. Podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, no comerás la vida junto con su carne. Ahora vamos a Levítico capítulo 17. En Deuteronomio hay libertad para comer. Aquí en Levítico no. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles,
Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Y son dos leyes que son totalmente una misma, pero que a la vez tienen un objetivo. El objetivo de la ley de Deuteronomio es el santuario y están en el desierto. Tienen que tener mucho cuidado con las leyes sanitarias. Pero ya cuando van a la tierra, van a tener sus ciudades, pues ya pueden comer libremente. Y así muchas leyes en el libro de Deuteronomio va a ir abriéndonos el contexto. Eso es como cuando entramos a la iglesia, perdónenme en la explicación, pero quiero que me la reciba. Cuando entramos a la iglesia entramos temerosos, queremos saber qué no se hace, qué se hace, pero a medida que tú vas entrando y conoces la gracia del Señor y comienzas a ver cómo Dios te da libertad para todo, eso es el conocer de la gracia. Entonces tu corazón descansa. Por eso es que el apóstol Pablo dice que muchos utilizan la gracia como lugar para libertinaje, porque no se entiende verdaderamente lo que se está haciendo, lo que se quiere delante del Señor. Y es una formación, es una escuela, es un caminar todos los días con el Señor. Entonces, ejemplos en Deuteronomio. Deuteronomio 4:44 sirve para presentar formalmente. Deuteronomio 4, perdónenme por la interrupción, mis hermanos. Deuteronomio 4:44. A veces no. Dice la palabra del Señor, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Aquí esta ley, cada vez que lo estamos leyendo en Deuteronomio, vuelvo y se lo repito hasta la saciedad, estamos hablando de Deuteronomio. La lectura que el rey va a hacer de la ley es Deuteronomio. El código que el rey tiene que escribir es Deuteronomio. Lo que usted va a encontrar de la ley en el Nuevo Testamento es Deuteronomio. Por favor, grábenlo en su mente, porque si no vamos a cometer un error cada vez que estamos mirando ciertas cosas. Y es importante que nosotros analicemos esto desde este contexto de donde estamos partiendo. Esta pues es la ley que Moisés puso. ¿Cuál ley? Deuteronomio. ¿Y cómo arranca esta ley? Si usted mira, el 4:44 es una antesala para los 10 mandamientos que comienza en el capítulo 5. Ya cuando entremos en el estudio lo vamos a entender. Deuteronomio capítulo 17, verso 18, y les estoy dando varios versículos porque es una introducción a lo que vamos a estar mirando. Está la ley del rey, que era lo que estábamos leyendo. El futuro rey debía hacer una copia escrita de la ley. También Deuteronomio capítulo 27, por favor dirijámonos allá. Deuteronomio capítulo 27, versículo 3. Voy a leer desde el 12. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Eso es lo que tiene que hacer Josué cuando pasen el Jordán. Van a poner unas piedras y van a grabar la ley en ellas, porque usted lo va a encontrar en el libro de Josué. Para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, Dios de tus padres, te ha dicho. Moisés instruye que se escriba o se inscriba en grandes piedras, después del cruce del pueblo a la tierra prometida, que tienen que grabar las palabras de la ley. ¿Cuáles son las palabras de la ley? Las que están en Deuteronomio. Tienen que hacer un rollo con las palabras que están en la ley. ¿Cuál es la ley? Deuteronomio. Perfecto. Un rollo para los sacerdotes. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 31. Versículo 9 al 11.
A veces hacer una introducción a un libro es bastante complejo debido a todos los preceptos que traemos o a las premisas que se nos han enseñado y perdemos de vista lo que verdaderamente el texto original nos está dando. Em, Muchos hombres se preguntan y hacen esta gran diferencia. El Antiguo Testamento es ley y el Nuevo Testamento es gracia. Y eso es un error gravísimo. Porque aquí en este libro usted va a encontrar toda la gracia que el hombre necesita. Y todos los hombres del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, todos fueron salvos por gracia. Por gracia. Nadie se salvó por obras y nadie se salvará por obras. Se salvará por una sola obra, por la obra de nuestro Señor Jesús. Es muy importante entender esto. Mire lo que dice. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. ¿Esta ley para quién? Para los sacerdotes. Ahí el rey tiene que escribir la ley para que no se le olvide. Mira, cuando tú quieres aprender algo, es bueno que lo escuches, pero escríbelo. A ver, si tú vas a estudiar un pasaje de la escritura, y es bueno que lo hagas, Mateo capítulo 12, toma apuntes de lo que vas leyendo. Translitera el texto, escríbelo. A medida que tú lo vas escribiendo, eso va memorizando. Esas son ayudas audiovisuales. Y aquí Moisés dice, el rey tiene que hacer una ley. ¿Cuál es la ley? Deuteronomio. Traspasar Deuteronomio para que no se le olvide. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Todos tienen que tenerla. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, la van a leer. Entonces, los sacerdotes tienen que tener un rollo de la ley. Les decía, con el tiempo también inscribe una copia de esta ley, se la entrega a los sacerdotes para que la guarden y le pide a ellos que la lean públicamente cada 7 años. También los que han leído Deuteronomio, que es el capítulo predilecto para muchos, las bendiciones y las maldiciones, ¿en qué capítulo está? Palabras de esta ley que están escritas en este libro. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo o no? Hoy es la introducción a Deuteronomio. Deuteronomio es pues la única parte del Pentateuco que en repetidas ocasiones pide o narra su compromiso de escribir este solo rollo como una unidad autónoma. Tiene que escribirla para que no se le olvide. A los hermanos en la iglesia se les recomendó hace mucho tiempo atrás que hicieran una copia de este libro, que lo miren. Deuteronomio, y usted estar mirando, hay mucha palabra que va a encontrar con la cual se va a relacionar. Obvio, en nuestro estudio lo vamos a estar analizando, vamos a estar mirando el libro, pero así como arrancamos que miramos unas ciudades que aparentemente parecen que nombran un poco de ciudades, pero ¿qué quiere decir eso? No, las ciudades están referenciadas con algo. Y por eso es importante mirar las palabras y avanzar. Los que hemos seguido el estudio, dimos un recorrido por tierra de Egipto y vimos cómo el Señor enfrentó a Faraón y a todos sus dioses y cómo llevó el pueblo a la libertad. Y caminamos con ellos por el desierto, atravesamos primero el Mar Rojo, de ahí llegamos a unas aguas porque eran 3 días de camino y había sed y las aguas estaban amargas. Luego llegamos a Elín y luego así por ese recorrido les he dicho que debemos utilizar nuestra mente para introducirnos en el texto y si no, no lo vamos a aprender. Y es importante que el hombre de Dios sepa Deuteronomio y la mujer de Dios. Por eso es que se cita este libro tanto en el Nuevo Testamento. Deuteronomio lo citan muchísimo, mucho, mucho. Pablo lo cita, mi Señor lo cita. Y es importante tenerlo en mente y entenderlo. Cuando nosotros vamos a mirar el libro de Josué, vamos por un momentico, busquen su Biblia Josué, capítulo 1. ¿Lo tienen?
El Señor llama a Josué. Josué es un varón, como vimos en clases pasadas, que ha caminado con Moisés, ha aprendido de Moisés. Su instructor fue Moisés. El Señor dice, déjenme a Josué, hijo de Nun, que él es el que va a llevar el pueblo. Y el Señor comienza su diálogo con Josué, le dice, nadie te podrá hacer frente. Josué es un hombre muy temeroso. Primero temeroso de Dios, pero también lleva una inseguridad dentro. Y el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente. Estoy en el versículo 5 del capítulo 1. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y aquí comienza. A todos nos gusta el texto, pero hay que analizarlo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate. Sé muy valiente. ¿Para qué? Cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Cuál es toda la ley? Deuteronomio. Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Debemos conocer el libro de Deuteronomio, debemos conocerlo. Es la esencia. No hay gracia sin ley. Y la ley es la que nos lleva a descansar en la gracia. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa tan impresionante. Como ya remarcamos que ley es Deuteronomio, deberíamos de quitarle el nombre de Deuteronomio y ponerle el libro de la ley. Estas son las palabras. O llamarlo la Torah. Pero como en nuestro consenso general Torah le denominan a los 5 libros, como el Pentateuco, y es importante entender, Deuteronomio no es una repetición de otras leyes, aunque nos van a citar la esencia para seguir y avanzar. Con Abraham se aprende que hay que circuncidar al niño al 8º día de nacido. Y a los 2 años se le hace una fiesta. Eso enseña, aprendemos con Abraham. En el libro de Deuteronomio, ya Moisés dice, circunciden el corazón. Esa circuncisión física lo que habla es de la circuncisión del corazón. Cuando Josué pasa y llegan a la tierra prometida, él circuncida esa nueva generación. ¿Con qué objetivo? Con que ellos entendieran que ellos eran otro pueblo, que ellos no eran iguales a los demás. Y es muy importante entender este aspecto en la escritura, que luego es cuando vienen a hacer la Pascua ahí después de que pasan el Jordán. Pero recuerde lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde sale amarás a tu prójimo? ¿De Deuteronomio? ¿De dónde sale la Shema? Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, a él amarás, a él servirás. ¿Quién citó esa expresión en el Nuevo Testamento? El Señor Jesús, cuando está siendo tentado. Si postrado me adorares, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está. Siempre se cita Deuteronomio. Avancemos. La declaración de Dios a Josué de que los israelitas conquistarían las fronteras se asemeja a muchos pasajes. Tengo bastantes pasajes que darles, pero no voy a tratar de confundirles la cabeza más hoy. Lo que quiero es que ustedes mediten en eso, porque cada palabra de lo que dice Josué la está tomando de Deuteronomio. Todo lo que va diciendo Josué lo toma de Deuteronomio. Y de ahí para adelante sigue. ¿Qué es lo que yo quiero que aprendamos también en esta noche? Cuando un hombre de Dios, un profeta, vamos a llamar, pongámosle Elías Tisbita, de Tisber. Elías Tisbita ve el pueblo en un desenfreno
Y Elías va y toma el libro de Devarim o Deuteronomio y comienza a leerlo. Y llega a la parte donde dice, y los cielos serán de bronce y no caerá lluvia en tu tierra. Y él se pega de esa promesa y dice, Señor, y comienza a orar. Y por eso es que vino una sequía a la tierra. Todos los profetas nunca miraron hacia adelante tratando de presagiar algo. Todos los profetas miraron los escritos del pasado y de ahí se pegaron a las promesas. Los profetas bíblicos. Recuerdo, Daniel es uno, que cuando están en la cautividad, allá en Babilonia con Nabucodonosor, y bueno, los otros emperadores que van saliendo, Daniel cuando llega un tiempo dice, esto fue lo que habló el profeta Jeremías, y él va y coge los escritos de Jeremías y los lee. Y dice, Señor, pero tú le dijiste a Jeremías que eran 70 años de cautiverio. Y ya se cumplieron los 70 años, ¿qué va a suceder? Esta pauta la doy para que aprendamos de que el profeta no está mirando hacia adelante a vaticinar cosas. Él está mirando la escritura. ¿Quieres saber el futuro de lo que viene? Lee Deuteronomio. Se los he dicho, lean Génesis 46, 47, 48, 49, donde Jacob le da la profecía a todos sus hijos y lo que va a suceder. Deuteronomio capítulo 28, 29, 30, 31 y 32 te van a hablar unas cosas impresionantes. Pero para eso es importante que tu corazón venga procesado en lo que la ley o Deuteronomio me está enseñando. Dios le dice a Josué que observe fielmente toda la ley, que mi siervo Moisés te ordenó, no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Y el resultado o el beneficio que van a tener es que vas a tener éxito donde quiera que vayas. Esto es una promesa puesta para Josué y puesta para nosotros. Es muy importante. Por eso la lucha que uno a veces sostiene en la mente cuando ve que los hombres son malos cada día. Y parece ser que no soportamos esa situación y nuestro corazón lucha porque el Señor ha dicho, amarás a tu prójimo. Lo amarás. No atentarás contra él ni le harás daño. Y es un asunto bastante difícil, es un problema. Problema para nuestros corazones que están cargados de muchas cosas. Pero es importante analizar lo que la Biblia dice. El Señor le dice a Josué que ponga mucho cuidado a lo que Moisés escribió. Lo mismo se puede decir con respecto al cargo o al encargo que le hace David en el lecho de muerte a su hijo Salomón. Primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. Permítame un segundito. Capítulo 2. Todos los hombres de la Escritura se han movido por este libro. No podemos nosotros como iglesia desprendernos. Es importante entenderlo. Es importante entenderlo porque cuando yo entiendo lo que el libro de Deuteronomio enseña, puedo tranquilamente enseñar lo que la ley enseña. Porque hay gente que dice, no, yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, pero ni siquiera entiende la ley. No sabe qué dice la ley. Y uno le dice, ¿usted sabe qué dice la ley? Sí, Levítico, Números. No, eso no es la ley. La ley es Deuteronomio. Esa es la ley. Usted verá gente peleando por el libro de Levítico, por ciertas cosas, por una cantidad de ridiculeces. Por una cantidad de ridiculeces. Y es importante que nosotros analicemos bien lo que la Escritura nos viene enseñando con esa revelación progresiva que el Espíritu del Señor trae. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé valiente. ¿De dónde sacó eso? De la ley, porque en la ley lo vamos a ver que dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y en qué parte es? En el libro de Deuteronomio. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito
En la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Bendito el Señor, bendito el Señor. Cosa que cuando hablemos, su merced no me diga, es que la ley del Señor dice en Levítico. No, no porque la graduación la tenemos en Deuteronomio. No estoy diciendo que los otros libros no son interesantes y no son importantes, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que lo que la Escritura remarca como ley es el libro de Deuteronomio. Dice, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Las mismas palabras dadas a Josué están en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29. Verso, permítame un segundo. No, dejemos ese texto ahí que es largo para leerlo. Vamos a quedarnos ahí. Estamos en Reyes, ¿cierto? Vamos a mirar entonces, ya que estamos ahí en el libro de Reyes, en el segundo libro. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 14. También es un texto largo, pero lo dejo ahí como referencia para que lo lean en el segundo año, en el año segundo, capítulo 14, verso 1. En el año segundo de Joás, hijo de Joacá, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo del rey de Judá. Y aquí hay una mortandad. Permítanme, me ubico. Aquí en este libro de Segunda de Reyes hay un evento que quiero que usted lo estudie y que usted saque la conclusión de por qué se hicieron ciertos actos y lo relacione con el libro de Deuteronomio. Creo que es más fácil así para no confundirnos en esta hora. Va a tomar este segundo libro de los Reyes y va a ver lo que sucedió acá y de dónde sacaron ciertas leyes para ejecutarlas en ese momento. Y es importante que lo miremos, porque a medida que vamos a estar estudiando Deuteronomio, eso sí, les voy a pedir mucha paciencia y mucho amor en las escrituras para ir tomando los textos de Deuteronomio e ir aplicándolos en los diferentes contextos en los que se ha venido escribiendo la escritura. A ver, ya nos acercamos al final. En el capítulo 28-29 del libro de Deuteronomio, se leen las palabras de bendición junto con las maldiciones, tal como están escritas en la palabra del Señor. Ahora, cuando utilizamos la palabra Torah o ley, usted ya me va a entender a qué nos estamos refiriendo. ¿Amén? Perfecto. Deuteronomio no debe verse como una mera repetición de los primeros 4 libros de la Biblia. Lo repito. Deuteronomio no debe verse como una mera repetición de los 4 libros primeros de la Biblia, ni siquiera como un intento de Deuteronomio para aclarar los otros libros. No está haciendo eso. El libro de Deuteronomio es muy único en sí mismo. Les dije que es la graduación. Es donde vamos a conocer la esencia de la ley, aprobarla, mirarla. La ley del Señor, que es lo que el Señor Jesús viene a traer a nuestras vidas y a nuestros corazones. El Señor Jesús, cuando viene a obedecer plena y perfectamente la ley del Señor. Y es muy importante que entendamos esto. Porque la ley del Señor está basada, a medida que miramos vemos muchos mandamientos, pero los mandamientos están encerrados en 2. Amar al Señor tu Dios de todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Que luego el apóstol Pablo nos dice, todo está encerrado en el amor. Y por eso hay un capítulo completo en 1 Corintios capítulo 13 que habla del amor. Y es muy importante entender esto para la exposición
de la escritura. No podemos mirar la escritura desde un corazón frío como veíamos el domingo. Yo tengo que mirar la escritura desde un corazón que palpita delante del Señor por tratar de obedecer su ley, por tratar de cumplirla. Y aunque cumpliéndola fallemos, que se note en nuestro corazón que queremos escuchar al Señor, que queremos obedecer sus preceptos. Solo con estos dos, con que tú trabajes el resto de tu vida, vas a ver la lucha, pero a la vez la victoria que vamos a tener. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ya Otra en... pregunta. Señor. Dice, pastor, no entiendo muy bien el aspecto de que la ley que sea solamente el libro de Deuteronomio, cuando hay pasajes escritos en Éxodo, Levítico y Números que también dicen la ley de Jehová que Dios ha mandado. ¿Es por la manera en que empieza el libro? Como les decía, el libro de los libros de Éxodo, hay unas leyes ahí. Tienen que ver mucho con el progresar del pueblo en un desierto. Recuerden, no hay refrigeradores para guardar carne de cerdo. Si esa carne de cerdo se descompone, trae un gusano, el pueblo se enferma y el pueblo muere. Entonces dirían, Jehová lo sacó para morir. Ahora, cuando entran a la tierra prometida, que es lo que Moisés les va a decir, ustedes van a pensar, dice Moisés, en hacer ciertas cosas, pero como ustedes van a estar alejados de ciertas cosas que los unían en el desierto, pues van a aprender a caminar ya en la sociedad que les corresponde a ustedes. Y es muy importante entender esto. Entonces, las leyes que están escritas en los primeros, en Éxodo, Levítico y Números, que son ordenanzas para los sacerdotes y todo esto, es parte de la primaria de ellos, para que ellos entiendan y atiendan de que Dios tiene un grupo seleccionado para llevar a los hombres a la adoración, que son los levitas, que hay unos sumos sacerdotes que vienen de una línea, pero que poco a poco, a medida que ellos entran a la tierra prometida, comienzan a desconectarse de todo eso. Lo vamos a ver y vamos a captar la idea de lo que la escritura nos viene diciendo. Pero la esencia a lo que estamos llegando en esta hora, la esencia de Deuteronomio es lo que se conoce de aquí en adelante como la ley. Eso es lo que todos los hombres traen en mente. Sería muy difícil decirle al rey que escribiera Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y que lo memorizara para que lo aplicara, porque no es así. Es el libro de Deuteronomio. Ese es el epítome, la máxima de la ley. Y él tiene que transcribir el libro. Son 32 capítulos, 33. Pero es lo que él tiene que escribir para que no se le olvide. Vamos a ver la ley de los reyes. Los reyes no pueden tener para sí caballos. Salomón quebranta eso. Salomón baja a Egipto a comprar caballos. El rey no puede tener mujeres, muchas. Cuando habla de eso, ahora vamos a ver a un David que tiene varias mujeres. Vamos a encontrar un Salomón que tiene miles de mujeres. Entonces, a medida que fueron caminando, por los reyes no estar pendientes del libro de la ley, es que comenzó a torcerse todo esto. Pero yo sé que en una sola explicación no lo vamos a entender, por eso hasta ahora arrancamos en nuestro libro de Deuteronomio. Vamos a seguir hacia adelante y vamos a ser juiciosos en el estudio y vamos a tener en cuenta todos los comentarios que ustedes hagan. En clases pasadas les he dicho que hay un Pentateuco samaritano, hay una Torá sacerdotal y hay otra Torá. Y fue con el tiempo que recogieron los libros y dijeron, estos son los 5 libros de Moisés. Como cuando hicieron la composición de la Biblia, perdónenme, de la Biblia 60, que sacaron los libros deuterocanónicos, o lo que se conoce como apócrifos. ¿Por qué sacaron esos libros? Y poco a poco vamos a estar mirando cómo hay varios, entre comillas, deuteronomios. Hay varios libros también de Levíticos, que eso pues no entraría yo como a explicarlo ahorita porque nos confundimos. Vayámonos aquí con el libro, con la suavidad que el libro lo requiere y poco a poco lo vamos a ir analizando. Espero en el Señor esta introducción les haya movido un poquito para estar mirando
Es el libro donde Moisés le dice al pueblo, vamos a volver a repasar las instrucciones de Dios. ¿Y cuáles son las instrucciones de Dios? Lo que Él nos ha mandado, pero que no lo hemos acatado, pero ahora les vamos a dar la esencia de la ley para sus vidas y para sus corazones de aquí en adelante. Hay otro comentario, dice, podemos decir que Deuteronomio es el ayo que nos introduce a la tierra prometida. Gracias. Siempre la ley será un ayo. La palabra ayo en sus contextos tiene que ver con un pedagogo que coge al niño y lo lleva al jardín. El pedagogo se dedica al niño para enseñarle lo que dice Gálatas capítulo 4. La ley fue puesta para enseñarnos y ella conducirnos a Cristo. Porque como en nuestra humana no, en nuestra debilidad pecaminosa desobedecemos la ley del Señor, necesitamos un Salvador. Voy a cerrar con esto para que quede pensativo en esto los hermanos que están ahí. La entrada al mundo del pecado es debido a la desobediencia. Cuando hablamos de entrada, no fue que se nos vino algo externo, sino que afloró de nuestro corazón. El pecado sale del corazón del hombre. ¿Por qué? Por la desobediencia. Al pasar los años, los tiempos y las edades, vemos que el hombre siempre desobedece. Por eso aparece en escena nuestro amado Señor Jesús, quien es completamente obediente. En su obediencia, Él derrota el pecado. Porque el pecado es transgresión, es desobediencia. Y Él en la obediencia derrotó el pecado. Y es importante entender, por eso es que nos acogemos, nos apegamos, nos regocijamos en la obediencia del Señor. Porque esa perfecta obediencia es la que yo puedo presentar como ofrenda delante del que me regaló la ofrenda. Vamos a orar. Amado Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por la bendición de tu Santo Espíritu, por la gracia que nos asiste cada día. Sabemos que cada vez que tocamos algún aspecto de esta hermosísima palabra, Señor, que proviene de tus labios, nuestro corazón trastabillea, Señor, pero ahí estás tú, diciéndonos, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Señor, ayúdanos a permanecer fieles y firmes en estas ordenanzas que tú nos has dado. Ayúdanos en nuestro corazón, primeramente porque te fallamos, Padre mío. Te fallamos en el mandamiento de amarás al Señor tu Dios, lo honrarás, lo respetarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, solo a Él servirás. Delante de nada te inclinarás. Y fallamos muchas veces porque nuestro corazón se inclina hacia cosas, Dios bendito. Ayúdanos, mi Señor, no lo decimos con altivez, no lo decimos con arrogancia, lo decimos con dolor, como el hombre que es infiel. Perdónanos, Señor, somos hombres que cometemos errores. Por eso hoy nos apegamos a tu bendita gracia y te suplicamos también que por favor nos ayudes a perdonar a aquellos que nos hieren, que forman transgresión para nuestra vida, aquellos que ofenden nuestra mente y nuestro corazón. Señor, ayúdanos a tener el amor que tu palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ayúdame a entender tu palabra, dame la fuerza, Dios mío, dame la fuerza porque quiero esforzarme cada día para que tu palabra, Señor, sea glorificada, que los hombres bendigan tu nombre, Señor, a causa del testimonio de tu Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones. Siempre suplicamos por tu bendición en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Oramos por cada familia en este momento que se encuentra en alguna necesidad, en alguna dificultad. Tú, proveedor nuestro y Señor nuestro, sé teniendo misericordia de cada una de nuestras necesidades. Por favor, fortalécenos, ayúdanos, sea cual fuere la situación económica, sentimental. Ayuda, Padre bendito, te lo suplicamos en esta hora. A ti la gracia, la gloria, la honra, la bendición para nosotros en tu bendita y santa presencia. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa en nuestras vidas.